En este espacio de acción ganadera nos dedicamos a la producción animal. Ese es nuestro motivo. Mi nombre es Daniel Valerio y yo tengo el gusto de coordinar esta actividad junto con Norberto Melone, que nos está acompañando y que es un entendido del tema de hoy. Así que es muy importante que nos acompañe. Acción Ganadera es una propuesta que venimos realizando en forma presencial, intentando mostrar el qué y el cómo hacer. La pandemia nos llevó a la virtualidad y ahora hemos inaugurado un nuevo ciclo en medios de comunicación y acá estamos con estos micros. El tema de hoy es más que interesante, va a ser presentado por el ingeniero Edgardo Gambussi. Está ligado, muy ligado a la actividad ganadera y se relaciona con cómo tratar a los caballos. Ese es el título. Edgardo es ingeniero agrónomo, como comenté recién. Se dedicó siempre en su actividad profesional a la producción animal y la verdad es que su desarrollo profesional no tuvo que ver con los equinos. Sin embargo, dice que su relación viene de otra parte, que su primer libro, el primer libro que leyó en su vida fue Azabache, y que durante toda la vida tuvo relación con los caballos, tanto en el campo, en la recreación y practicando deportes, en los que nunca se especializó ninguno y demás. Actualmente vive en el campo, en el partido de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, y allí tiene en su campo la Casa de los Caballos, la cual dirige, que es un pensionado equino y un centro de turismo ecuestre y de actividades de capacitación. Eh, Allí aparecen los cursos de doma, clases de monta recreativa, cabalgatas didácticas, entre otras actividades. Y precisamente uno de sus seminarios trata sobre el tema que hoy vamos a charlar, que es cómo tratar a los caballos. Pero también se realizan visitas individuales con coordinación previa. La recomendación, y estoy seguro que después de escucharlo a muchos les va a interesar, es que a través del Facebook, la Casa de los Caballos, van ahí a encontrar siempre los calendarios de actividades, las propuestas de Edgardo en este sentido. Desde hace varios años se empezó a interesar en el tema de la doma llamada india, natural, sin violencia, y se dedicó a estudiar los fundamentos científicos que le dan sustento a esta nueva manera de tratar a los caballos. Hola Edgardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Daniel? Bien, todo en orden. Bueno, desde ya te agradecemos mucho tu presencia, siempre nos gusta escucharte con todo lo que sabes de este tema. Y Norberto sé que tiene ahí una pregunta a punto lista para alargar, así que le damos la palabra. Bueno, de Bueno, acuerdo. ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tenerlo a Edgardo, que tanto sabe del tema y que tanto nos interesa este tema, o por lo menos a mí personalmente. Y mi pregunta va dirigida justamente, tiene que ver con este nuevo paradigma, que es el buen trato que se les está dando a los caballos en todo el mundo, aparentemente. Esto ya está universalizado, que es una nueva manera de tratarlos, una nueva manera de domarlos. Y yo quería preguntarle si este nuevo paradigma está relacionado directamente con la nueva utilidad que tienen los caballos, que dejaron de ser, prácticamente dejaron de ser animales de trabajo y se han convertido en animales de compañía o en atletas y deportistas. Edgardo, ¿es así? Sí, seguramente no, en realidad no sabemos por qué pasa, pero lo real es que después de 6.000 años de tener contacto el hombre con el caballo, apareció ahora, diría que en las últimas décadas, muy fuertemente y simultáneamente en todos los continentes, sin estar relacionados un movimiento con el otro. En todos los continentes apareció gente que fue proponiendo este nuevo modo de tratar a los caballos con menos violencia y con un trato más amigable. También puede estar relacionado con que cada vez se conoce más acerca de las características intrínsecas de cómo son los caballos. ¿Y cómo sería, cómo se lleva a la práctica esta nueva modalidad?
¿Con qué tiene que ver? Bueno, básicamente tiene que ver con entender mejor cómo funcionan los caballos. Y para eso lo importante es tratar de entender cómo son los caballos como especie, lo cual nos permite fijarnos en cómo funciona el caballo en libertad o los caballos salvajes, o si quieren los caballos asilvestrados, que son los que se encuentran hoy en el mundo. Básicamente, los caballos comen pasto, son herbívoros. Entonces, el tema es, en condiciones de salvaje, encontrar el pasto no es un problema, el pasto está ahí, no se escapa, no hay que cazarlo, simplemente el caballo va y lo come, y si no hubiera en el lugar que está, en condiciones salvajes, puede caminar lo suficiente para encontrarlo en otro lado. El problema del caballo es que no se lo coman a él, es una especie presa, es una especie atacada por los predadores. Justamente esta situación de ser herbívoro y ser presa es lo que condiciona fuertemente su manera de ser. Básicamente es una especie presa que entonces tiene como conducta de defensa la huida. Ni siquiera tiene cuernos como pueden tener otras presas para poder defenderse de los predadores. El caballo no los tiene, o sea que la única manera es huir. Por eso la conducta del caballo en principio es la huida. Y tenemos que tener en cuenta otra cosa más. No es una huida individual, es una huida asociada con los otros caballos. El caballo es gregario en forma fundamental para su supervivencia. O sea, ser gregario es su modo de vivir. Entonces, el caballo, ¿qué es lo que hace? En principio, frente a cualquier cosa que considere un peligro o algo desconocido, se pone en alerta, se junta con los demás y huye. Ese es el mecanismo con el cual sobrevivieron los caballos en la vida salvaje al ataque de los distintos predadores que tienen en distintas condiciones. Entonces, la mayoría de las situaciones en las cuales nosotros vemos conductas indeseadas de los caballos, no es porque sea malo, ni porque sea agresivo, ni porque se quiere vengar de nosotros, es porque su instinto natural lo lleva a tener una conducta de huida. Y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para evitar que se desarrolle esa conducta de huida. El caballo no tiene maldad, digamos, lo que tiene es una terrible preocupación por aquello que o considera un peligro o simplemente lo considera desconocido. Entonces, frente a eso, intenta huir. Y se Edgardo, encuentra con nosotros que, sí, referido a esas conductas de las que vos hablas, ¿es necesario que el caballo nos reconozca como líder para que nos obedezca? es el punto central de lo que se ha conversado durante todo este último tiempo acerca del trato de los caballos. Del trato de los caballos y creo que en general el trato con la mayoría de las especies domésticas que nos rodean. La respuesta tajante es que no. ¿Y por qué no? Porque en realidad el caballo no reconoce líderes. Los caballos, por ese mecanismo que tienen de huida, huyen todos juntos, en forma rápida, coordinada, sin chocarse, igualando las velocidades. Pero para hacer eso, lo que tienen es un mecanismo que no es la jerarquía, sino que es la sincronía. Es decir, cada caballo hace lo que hace el que está al lado. Y entre los caballos, la sociedad de los caballos no es una sociedad jerárquica. La idea del líder alfa, que tan preciada es al humano, se ha encontrado como inexistente en los caballos. Es decir, los caballos no tienen un líder. En todo caso, hay situaciones de liderazgo que ocupan distintos individuos de la banda o la manada en distintos momentos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer frente a un caballo es que no nos tome como predadores, o sea, nos va a tomar como predadores, porque somos predadores. Es decir,
El solo hecho de tener los dos ojos centrados en el medio de la cabeza para tener una visión tridimensional es lo que tiene el tigre, el lince, el puma, el lobo, todos los predadores. El caballo cuando ve eso dice esto que está acá delante es un predador. Pero también tenemos que tener en cuenta que no necesariamente las presas huyen de los predadores. Pueden ver las películas que pasan en National Geographic sobre la sabana africana y cuando los leones están saciados, las manadas de cebras o de gacelas pueden estar pastoreando tranquilamente a poca distancia de los leones, porque reconocen que los leones no están en conducta cazadora. Apenas apareciera la conducta cazadora, van a intentar huir. Eso es exactamente lo que pasa en el corral con el caballo y nosotros. Si nosotros tenemos una conducta depredador, el caballo se va a poner en una actitud de huida frente a nosotros. Y en cambio, si no la tenemos, va a estar más tranquilo y va a poder establecer una comunicación con nosotros. O sea que lo que tenemos que hacer en el corral con el caballo es sincronizarnos con él y no intentar liderarlo, que es imposible. Perfecto. No sé. Lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo, pero te hago una última pregunta rápida. En nuestras condiciones de trato con un caballo doméstico es muy difícil darle la misma calidad o condiciones de vida que tiene un caballo salvaje. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, creo que no solo es difícil, en realidad es imposible, pero saber cuáles son esas condiciones nos puede ayudar a tratar de dar las mejores condiciones posibles, lo más parecidas posible a las cosas que el caballo desea, porque están grabadas en su esencia. Por ejemplo, la compañía. Muchas veces hay lugares donde no es que hay un solo caballo, sino que hay varios caballos y sin embargo no se los pone juntos. Y el caballo necesita, porque es gregario, porque el ser gregario está en su modo de sobrevivir, tener compañeros permanentes. La otra cuestión es la comida. El caballo es un herbívoro de estepa, de zonas de pastos pobres, donde, y no es un rumiante, por lo tanto, tiene que comer muchas horas por día. Muchas veces en condiciones de cautiverio se le da toda la comida que necesita en una o a lo sumo 2 veces por día. Tenemos que tratar de darle de algún modo algún aporte de otras comidas, por ejemplo, unas horas de pastoreo o algún modo de ofrecerle el pasto seco de modo que él le lleve tiempo más pastorearlo. En Europa está muy de moda una especie de bolsas de red donde se mete el pasto y el caballo tiene que irlo pellizcando para poder comerlo. Ese tipo de cosas ayudan. Y Edgardo, dejarlo suelto lo más que se puede. Nos Y al aire imaginábamos que libre. nos imaginábamos que nos No, iba a está pasar bien. esto, quedarnos con ganas de escucharte, de preguntarte más cosas. Le recordamos a quienes nos están escuchando que, bueno, que a través de Facebook, de la Casa de los Caballos, pueden conectarse con vos, con todas las actividades y con todas las propuestas que ustedes tienen, que tenemos la suerte con Norberto de conocer el lugar y es realmente muy interesante. No me queda más que agradecerte muchísimo tu participación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y desde ya que cuando quieran puedo volver y seguimos conversando de caballo. Muchas gracias, Edgardo. Un gusto haberte tenido. Gracias.